Buenas noches para todos. Damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Hola, José. ¿Cómo calificas lo que fue el desarrollo del partido? ¿Consideras una inocentada lo que sucedió el día de hoy? Sí, es lo que estábamos hablando. La verdad que primero una irresponsabilidad y una inocentada nuestra, ¿verdad? Volvimos a regalar prácticamente todo el esfuerzo que creo que hicimos, tuvimos ocasión otra vez para aumentar y en una jugada aislada cometemos ese error en el penal que tengo que mirar bien, pero para mí que no era una jugada donde ameritaba ese gesto, ¿verdad? Entonces ahí es por ahí quedarnos con 10 hombres, el 2-1, que es el resultado normalmente mentiroso como se dice en el fútbol, y después el segundo gol nuevamente de muy lejos. Lastimosamente nos quedamos otra vez nos llevamos un punto, pero yo creo que merecíamos los 3 puntos hoy. Profe, Alegra Senabria para Radio 1 de marzo. Anímicamente, ¿cómo queda el vestuario? ¿Cómo queda este cuerpo técnico? Te vimos conversando justamente con tu equipo y Jonathan Santana a las afueras del vestuario. No, y duele, ¿verdad? Creo que cualquier vestuario, a cualquier cuerpo técnico, porque uno trabaja como para ganar. Creo que se hizo un partido hoy correcto, los jugadores pusieron prácticamente todo el tiempo lo que tenían que poner, lo que se practicó, generamos, tuvimos el 2-0 y bueno, cometemos errores inocentes que nos cuestan caro. Profesor Germán Tiene para Fútbol lo Grande de Radio Monumental, ¿pudo conversar con Juan Vera? ¿Le comentó algo acerca de esa jugada que finalmente terminó siendo determinante? Y lo otro, no sé si quisiera mencionarlo usted o apuntar contra él, pero el otro día ya había cometido un par de errores el arquero Dufour y hoy de nuevo. ¿Piensa por ahí en alguna modificación? ¿Conversará con él? ¿Entrenará algo en particular con el griego, profe? Normalmente con el momento así tratamos de ser un poquito más pensante, ¿verdad? Porque estamos calientes todos. Yo creo que consciente que se equivocaron los dos, ¿verdad? Así como está diciendo. Pero bueno, el error está. Vamos a seguir trabajando. Tenemos dos buenos arqueros, ¿verdad? Que también está Samudio con nosotros, que había arrancado un poquito más atrás por un desgarro que tenía. Pero yo creo que los dos, el problemático tuvo dos malos segundos de fútbol que nos costaron caro, pero es un excelente arquero, tiene muchas condiciones, confiamos en él, así como confiamos también en Samudio. Profe, Jesús Ocampo, para ABC Cardinal, los dos partidos sumaron un punto, el partido pasado perdieron en la última, ahora quizás también por una inocentada, como bien dijo el colega del jugador de Vera. ¿Qué errores puntuales pensás que tiene que mejorar el equipo para los siguientes compromisos? Yo creo que son errores individuales, ¿verdad? Porque en lo grupal yo creo que hoy se hizo un buen partido. En el primer tiempo por ahí el calor no permitió que tenga mucha intensidad. En el segundo tiempo se hizo por momento dado golpe a golpe. Después nosotros pudimos ponernos en ventaja, pudimos dar el segundo golpe, ¿verdad? Que normalmente ahí ya por el tiempo que hay por ahí podés cerrar el partido. Estaba controlado el partido, ¿verdad? Porque tampoco estábamos pasando mal. Yo creo que al contrario, si era que más expuesto, siempre creo que tenía que salir más a y bueno, en esa jugada aislada viene el penal, nos quedamos con 10 hombres y viene el gol de también Carrillo. Terminamos nosotros otra vez poniéndonos en esa situación y lastimosamente nos vamos con este empate que creo que hoy no merecíamos ganar. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.